Mucha atención. Lo que está en juego en estas elecciones va mucho más allá de elegir un presidente. Mauricio Gaona lanza una advertencia que cambia por completo el panorama. Colombia no solo decide un gobierno, podría estar definiendo el futuro de su democracia. Todo gira alrededor de una propuesta clave: la Asamblea Constituyente. Lo que en teoría es un mecanismo de cambio, también puede convertirse en la herramienta perfecta para concentrar el poder y debilitar las instituciones. Y aquí aparece un nombre que no se puede ignorar: Iván Cepeda. Su crecimiento político, sumado al uso de medidas populistas y al respaldo del aparato estatal, está marcando una tendencia que muchos no están viendo con claridad. Mientras tanto, la división en otros sectores políticos podría terminar facilitando ese camino. Y el riesgo no es una teoría. Es un patrón que ya se ha repetido en otros países. La pregunta es directa: ¿Colombia está a punto de repetir la historia? Lo que estamos viendo ahora es que Petro está cosechando haber subido el mínimo, haberle subido el salario a los militares, a los policías. Eso está generando unas cosechas. Vemos un tipo con una popularidad importante para el fin de su gobierno. Pero entonces, ¿usted cuándo cree que eso se va a quebrar y que vamos a empezar a ver los resultados o las consecuencias negativas de eso? Ya las vimos porque, a pesar de que algunos denunciamos la inconstitucionalidad del decretazo, o varias veces de la Asamblea Popular Constituyente, pues lograron inscribirla. Es una realidad y esto ya no es una tesis. El siguiente paso, como ocurrió en Venezuela, es pasar esa Asamblea Nacional Constituyente, con una cosa, y por eso digo que son iguales, porque allá también era Asamblea Nacional Constituyente original, es decir, esta es la más peligrosa. Solo tiene dos límites en el proyecto, si ustedes lo leen. Uno es el respeto a los derechos humanos y otros que tienen que ver con representación parlamentaria. Pero no hay más. Y estas asambleas que no tienen límites, sobre todo derechos humanos que ya están incorporados en el derecho internacional público, esa garantía no se necesita porque los derechos humanos no son los que dicen la Constitución, es la que dicen los tratados internacionales. Casi que lo diga es casi sí, absurdo. Pues. Sí, solamente es para... Como que nosotros vamos a frenarnos en esto. Sí, igual no tienen que hacerlo porque ya están en el derecho internacional público. Pero esas, como no hay límites, fíjese lo que hizo la Asamblea Constituyente en Venezuela. Ellos pueden cerrar congresos, ellos pueden destituir funcionarios. Cerraron la Asamblea Nacional Legislativa, que es como el Congreso en Venezuela. Destituyeron a una chavista, que era Luis Ortega. La sacaron de la oficina, la fiscal general de la Nación. La última que dijo, no, esto ya va muy lejos. La Asamblea, destituyen. Crearon un Tribunal Supremo nuevo. Claro, absolutamente, cogiendo la jurisprudencia del otro que ya lo tenían también controlado a través de nombramientos. Y la otra cosa es simplemente porque en la propuesta que tiene el gobierno vamos hacia la tesis del poder unificado, es decir, que la mayoría del Congreso debería representar la mayoría en la presidencia. O sea que el Congreso se convierte en un departamento administrativo de la presidencia en la práctica. Eso dice la propuesta que La propuesta habla de que hay que eliminar el bloqueo institucional, es decir, la oposición. Pero la oposición no es una causa para reformar una Constitución, es una garantía para protegerla. Y lo que nos están diciendo es que aquí ese es el motivo principal para reformarla. Y nos dicen de los derechos que no funcionan. Pues claro, no funciona porque estos no me dejan hacer los derechos que yo creo que son los derechos. Están materializando el discurso que Petro ha dado en estos 4 años, y es que siempre se ha prefijado un enemigo en el Congreso que no permite que el pueblo tenga los derechos que él cree que debe tener o que debe tener. O dicho de otra manera, es que el Estado tiene que responder al capricho de él. Es decir, que no hay un debate, que no hay una construcción colectiva, sino que es lo que él diga. Lo que le parece. El pensamiento único. Mucha atención a este punto, porque aquí es donde realmente se encienden las alarmas. Mauricio Gaona explica que el verdadero riesgo no está solo en cambiar leyes, sino en alterar la estructura misma del poder en Colombia. Lo que se plantea, según su análisis, es una transformación hacia un modelo donde el equilibrio entre las instituciones desaparece. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el Congreso dejaría de ser un contrapeso real y pasaría a alinearse con el Ejecutivo, funcionando más como un instrumento que como un órgano independiente. A esto se le suma un elemento aún más delicado: la posibilidad de que el presidente termine influyendo directamente en las Cortes. A través de mecanismos de designación y control político, se podría consolidar un escenario donde las decisiones judiciales ya no actúan como límite, sino como extensión del poder central. Ese es el punto donde aparece el concepto de hiperpresidencialismo, un sistema en el que una sola figura concentra la capacidad de decidir, interpretar y ejecutar. En ese modelo, la Constitución deja de ser un marco que limita el poder y pasa a ser reinterpretada según la voluntad del gobernante. Y eso viola principios constitucionales primarios, porque la otra tesis, tal vez en un debate que hicimos hace un tiempo con el ministro de Justicia de aquel entonces, la tesis que más me preocupaba era esa de que él es la suprema autoridad administrativa
y a través de una interpretación que hacía de la jurisprudencia original de los Estados Unidos que creó el control constitucional difuso, presentar que se podía por vía de excepción de inconstitucionalidad, terminaba siendo también la principal autoridad constitucional. O sea, estaba por encima de todos. Si eso es así, un superpresidente, o sea, un hiperpresidencialismo, pues una vez controle al Congreso, pues también controla las Cortes, porque ¿quién nombra a los magistrados del Congreso? Entonces, a través de las ternas, el poder de nominación terminan infiltrando la otra rama. Y en ese caso, la Constitución ya no es la norma de normas, sino la norma de normas es la voluntad del gobernante. Eso es dictadura constitucional. Y a lo que yo lo que estoy diciendo, y le he dicho varias veces a los colombianos, no van a cambiar el régimen constitucional, no van a cambiar unas normas de la Constitución, van a cambiar el ordenamiento constitucional que es el que la sostiene. Lo que llamamos Los nosotros aquí la valores. arquitectura y el sistema de pesos y contrapesos. Exacto, entonces ya no va a haber principio de separación de poderes, porque ¿cuál separación de poderes si el presidente es el que dice que se hace? ¿Quién lo va a controlar? ¿Las cortes que él nombró? ¿Las cortes de bolsillo? No. Entonces se vuelve incontrolable. Y además de eso, el otro punto que está citando es que si él es la norma de normas, entonces también está rompiendo el principio de primacía constitucional, se acaba. Ya no hay primacía constitucional, es la primacía del gobernante. Entonces cuando uno rompe esos principios, pues se llama constitución, parece constitución, pero es solamente un manual que esta persona va a desarrollar para llegar a ser un dictador. Yo de hecho estoy trabajando ahora en varios años, realmente llevamos en este trabajo con el Grupo Planeta para presentar esto como más claro. Un libro que va a lanzar, Un ¿no? libro que viene pronto. ¿Cómo se va a llamar? El No, título, ese no todavía, se lo debe. Se lo debo porque eso es algo que hay que trabajar con Planeta, pero tiene que ver con este tema y con tema de dictadura constitucional. Yo hace un tiempo escribí un artículo que se llamaba Democratic Blending para el Journal de la Universidad de Columbia. Como ¿no? mezcla democrática. Exactamente. Y ahí desarrollamos varios casos de varios países y mostrábamos cómo en la diferencia del siglo XXI a las del siglo XX es como aquí ya no se usan las armas, sino la principal arma para llegar al Y Estado de eso Constitución. siempre termina mal. ¿En las que usted ha estudiado siempre termina mal o no termina mal? Pues se pierde una generación por lo menos. Y miremos nada más lo de Venezuela. Ya han pasado cuántos años desde que Chávez 25, llegó. 30 años. Ortega va para la cuarta reelección. Entonces en Nicaragua. ¿Y cuántos años pasaron en Filipinas? Y aquí- ¿O cuántos y años? aquí- Y Camboya duró casi 40 años en el poder y la esperanza de que lo iba a entregar y se lo entregó al hijo. Y en esos ejemplos usted está poniendo de todo, de derecha y de izquierda, porque nace a Filipinas es de derecha, por Sí, ejemplo, claro. y aquí es de izquierda. Este no es un tema de ideologías, es un tema de... y eso- Se visten de ideología, pero en realidad son Es los la mismos misma. populistas, son los mismos la ideología es la populistas. herramienta. Sí, la ideología es una de las el discurso para hacer simplificar el discurso. Porque de todos modos en los sistemas electorales del siglo XXI, sobre todo en los últimos años, lo que gana es el discurso de odios al final, porque la gente no vota con razón, sino con emoción, incluyendo el miedo, o principalmente el odio. Entonces, sí, a mí no me gusta esta persona, pero es que ese yo lo odio. Ese es mi voto. Y entonces, imagínese usted contratar una niñera para sus hijos así. Pues no me gusta esa, pero es que esa me cayó tan mal. Entonces, No, al médico Y después que le lo- pasa algo a los niños y dice, ay, sí, tal vez he ido a pensarlo mejor. Entonces es lo que, Peor es el lo que médico, pasa. si uno elige el médico porque el que le pareció más chévere. Pero venga, le iba a preguntar, eso en la coyuntura actual de Colombia, la posibilidad de que, porque Iván Cepeda, el candidato del petrismo, pues ya ha dicho que él apoya la Asamblea Constituyente y que van a hacer la Asamblea Constituyente. ¿Usted cree que si no... Supongamos un escenario, si gana Iván Cepeda, vamos en ese camino que usted acaba de escribir. Si no gana Iván Cepeda, ¿cree que ellos tienen alguna posibilidad de hacer pasar esa Asamblea Constituyente? Es más difícil porque el presidente de todos modos, así sea independiente del Congreso, siendo de la oposición, así que aun cuando la minoría mayoritaria sea el pacto histórico, que son 25 escaños de todos modos, el presidente puede ejercer una dinámica diferente con, por ejemplo, el Centro Democrático u otros partidos para que esa dinámica haga que ese proyecto se caiga. Porque el poder del Estado y la contratación es muy grande, eso no lo tengo que decir, ya ustedes como periodistas lo saben. Lo que en Colombia llamamos una mermelada, pero una mermelada distribuida por el mismo partido. Cuando la constituyente no la tiene ni que escribir, ahí está en el Congreso esperándolos en el escritorio y tiene la mayoría dentro de los partidos, que es el pacto histórico, la mayoría minoría, pues ya no es una hipótesis, es una realidad y puede ocurrir naturalmente. Y ellos están convencidos y en eso no creo que el candidato haya sido hipócrita. O sea, uno lo puede criticar, pero está haciendo lo que él piensa. ¿Y Yo usted quiero cambiar cree el Congreso. Mucha atención, porque aquí hay una señal clave de lo que podría venir. Iván Cepeda ha sido enfático. Su intención es continuar y profundizar los proyectos impulsados por Gustavo Petro. No se trata de un cambio de dirección, sino de seguir la misma línea con más alcance. En ese contexto aparece un tema que ha generado gran polémica. La Asamblea Constituyente. No es solo una reforma más, es la posibilidad de modificar las reglas del juego desde la base. Y ahí es donde surgen las preocupaciones, porque una constituyente sin límites claros podría impactar el equilibrio entre poderes, el rol del Congreso y la independencia de las Cortes. Es decir,
no solo cambiaría políticas, sino la forma en que se ejerce el poder. Todo esto ocurre en medio de un escenario electoral donde la fragmentación de otros sectores podría facilitar ese camino. Mientras unos se dividen, otros avanzan con una propuesta clara. La discusión entonces va más allá de quién gane, es sobre qué tipo de sistema se está construyendo. ¿Usted cree que ese candidato tiene posibilidades de ganar? Me ha parecido cuando lo oigo hablar. ¿En la primera o en la segunda vuelta? No, pues de entrada. Iván ¿Usted cree que Cepeda, gana la ¿usted cree primera? que él gana en la primera? ¿Usted cree que Iván Cepeda gana en la primera vuelta? ¿Quiere que le diga eso? Bueno, pues a mí los números no me están cuadrando. Los números optimistas que hay en la derecha no me cuadran. Los entiendo, pero me parece que responden más a las aspiraciones y a las emociones que a la realidad. Yo pienso que... ¿De qué números nos está hablando o qué análisis ha hecho? Pues porque él demuestra una propensión estadística inclinada, progresiva. Ha roto varias veces el techo estadístico y cada vez que lo hace dicen, ese es su techo. Otra vez, ese es su techo. Bueno, cuando uno rompe el techo 4 veces, ya hay una inclinación directa. ¿A seguir rompiendo? Sí, él empezó después de la visita del presidente a Washington, comenzó a subir bastante, 24, 29, 33, 34, 37 la última. Es decir, que la próxima debería quedar en el 40, 41, 42. A menos que algo pase, pero tendría que ser estadísticamente hablando, es lógico y racional que eso pase. Y en el otro lado, además que va solo. Sí hay ruidos en el lado de la izquierda, pero son ruidos. Pero Roy Barreras Pero solamente. Claudia López, Roy Barrera. pero eso no le van a quitar muchos votos. En cambio, en la derecha Sigue está habiendo muchos fracturada, candidatos, sí. pero más que muchos, está fracturada, claramente fracturada, y se están atacando las dos campañas. Entonces, ahí puede ocurrir un fenómeno que se denominaría una implosión estadística, es decir, que uno de los dos por lo menos se desinfle y pierden los dos. Porque al hacerlo así, los números no alcanzan porque también hay otro candidato que es de centro, que es más de centro, que es Sergio Fajardo, cuyos números tal vez no sean tan importantes, pero lo suficientemente importantes para hacerle falta a la derecha, que ya tiene ese problema de fracturación. Son votos que no creo que le quiten a la izquierda, sino más hacia la derecha. Y porque en la mente del votante en este momento es, yo voy a votar por el que más me gusta, ya que puedo cambiar mi voto en la segunda vuelta. Me parece que de pronto los van a sorprender a todos. Eso es, naturalmente, si hubiera una segunda vuelta. El Estado también controla los recursos. Hemos visto las medidas que han adoptado en salario mínimo en otras áreas. Hay también otros dineros que pueden ingresar de otras partes, que son bastante complejos, pero hacen una diferencia enorme. Está también el sistema de orden público en el país, pues está en un caos. Entonces, me parece que no se están teniendo en cuenta todos los elementos y estamos más enfocados en peleas pequeñas y no estamos viendo el panorama completo. ¿Usted cree que o Abelardo o Paloma se deberían bajar para apoyar al otro? No, yo lo que estoy diciendo, yo ni siquiera estoy diciendo que Cepeda va a ganar en la primera vuelta, pero sí tengo que decir que el porcentaje de ganar en la primera vuelta antes era el 10%, ahora es del 50%. Ya no es una tesis, es una realidad. No creo que sea una opinión política, creo que es más una opinión matemática. Porque los votos de los otros, de todos modos, no son tan altos. El censo electoral cambió. Y cada vez que el censo electoral cambia, cada 4 años, el umbral para ser presidente también aumenta. Entonces, claro. Yo no creo que vaya a ser 11 millones el umbral de esta vez, es posible que sea más alto. Si usted tiene en consideración los votos que se obtuvieron en la consulta y los votos que podría sacar el doctor Abelardo de la Espriella, etcétera, dependiendo de cómo ocurre la fenomenología entre los dos, es o uno se desinfla o en el proceso se van bajando ambos sin darse cuenta, ya que hay otro tercero que se queda con otros votos mientras el otro va solo. Diría que no es el escenario ideal para enfrentar el riesgo que está enfrentando. Es una posibilidad y como usted dice está creciendo, pero por otro lado, pues la centro y la centroderecha, incluso el centro-centro y la centroderecha en Colombia siempre han sido mayores que la izquierda, digamos. A no ser que en estos 2 meses que faltan, pues el aparato del Estado se vuelque de una manera singular a captar muchos más votos. Pero digamos, desde el punto de vista de espectro ideológico, por mucho que se bajen los otros, pensaría uno, pues de todas formas, entre todos ellos no van a permitir que este candidato de izquierda tenga más de 50%. Sería un poco algo anómalo dentro del esquema colombiano, porque él está muy ubicado en la izquierda. Ergo la sorpresa. Me explico. Yo entiendo esa posición, pero cambiaría la palabra siempre. Exacto, pues puede pasar. Pero lo que usted está planteando es que puede pasar. Siempre la izquierda estaba en el poder. Petro ganó cuando ni siquiera estaba en el poder.
Ahora la izquierda está en el poder. Eso cambia la ecuación tremendamente. Es verdad. Entonces, ese es un elemento Y que lo no están demostró el tema considerando. del salario mínimo con respecto a las posibilidades de votación por Y él. no creo que sea la última medida populista. Exactamente. ¿Usted Faltan qué 2 cree? meses. Hablando de medida populista, la semana pasada o a principio de esta semana se conoció el decreto del Ministerio de Trabajo donde obliga, digamos, a la sindicalización en el país, incluso negociaciones transversales por empresas. ¿Usted lo vio? ¿Usted cree que esto hace parte también de esas movidas que está haciendo el presidente Gustavo Petro? Eso va hacia otra dirección incluso más preocupante, porque ese tipo de reformas yo las he visto, pero en otros países donde el tema ya se pasa de socialismo más cercano al comunismo, porque es que esta es una imposición colectiva. Estamos hablando del decreto 0234 del 6 de marzo de 2026, y por allá hay un artículo 2224 numeral 7 que dice que se puede solicitar información financiera cuando sea pertinente y necesario. Y esa solicitud de información pertinente y necesaria que se hace es decirle que los sindicatos le pueden solicitar esa información a las empresas. Esa es una señal peligrosísima para la inversión extranjera, porque cuando una compañía va a invertir en un país, obviamente escoge el que tenga menos problemas, costos fiscales, costos laborales, porque las empresas quieren es hacer dinero. Entonces, naturalmente, entiendo también la razón de hacer justicia social, no me malinterprete, pero es que aquí no se trata de crear un sindicato, sino de cambiar el sistema de negociación, incluyendo la segunda parte de ese articulado que habla de que la negociación sea multimodal y transversal. Entonces, lo que le negocia uno le aplica a todos, además de que se vuelve obligatorio ser miembro del sindicato y pagar al sindicato. Esas son imposiciones colectivas. Y los derechos constitucionales no son los que dice, Es decir, no son los que dice el Estado, son los que garantiza la Constitución, y aquí parece que los está diciendo el Estado. Llegados a este punto, lo que queda no es una consigna política ni una postura ideológica, sino una reflexión de fondo sobre el momento que está viviendo el país. Lo que se ha planteado en este debate no es menor. Estamos frente a decisiones que pueden redefinir no solo quién gobierna, sino cómo se gobierna. Cuando se habla de cambios estructurales, de nuevas reglas y de reorganizar el poder, hay algo que no se puede perder de vista. Las instituciones no son un obstáculo, son un mecanismo de protección. Son las que evitan que cualquier proyecto, por bien intencionado que parezca, termine concentrando demasiado poder en una sola dirección. La historia, no solo en Colombia, sino en muchos países, ha demostrado que los cambios profundos requieren límites claros. Sin esos límites, el riesgo no es inmediato, pero sí progresivo. Las transformaciones comienzan siendo sutiles, incluso justificadas, pero con el tiempo pueden alterar completamente el equilibrio que sostiene una democracia. También es clave entender que el contexto actual no se define únicamente por las propuestas, sino por la forma en que se está desarrollando el escenario político. Alianzas, divisiones, estrategias y narrativas que terminan influyendo directamente en el resultado final. Y en medio de todo eso, el ciudadano juega un papel determinante. Aquí no se trata de miedo, sino de criterio, de analizar, de cuestionar, de no quedarse solo con el discurso más atractivo o con la emoción del momento. Porque al final, las decisiones colectivas tienen consecuencias reales. Y muchas veces esas consecuencias se sienten cuando ya es tarde para corregir el rumbo. Por eso, más allá de cualquier postura, lo importante es asumir la responsabilidad de informarse, de contrastar ideas y de entender qué está en juego en su totalidad. No es una elección más, es un punto de inflexión. Y ahora te dejo a ti la reflexión. ¿Estamos votando por una persona o por un modelo de país? Si este contenido te aportó claridad, suscríbete, dale like, comenta tu opinión y compártelo. Porque entender lo que está pasando también es una forma de construir país.